Director de Épica Consultores, está con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. ¿Nos ayudás a entender si tener un superávit es bueno, es malo? Porque muchas veces no se entiende o no se explica cuáles son las cosas que se modificaron para lograr ese superávit. Todo tuyo. Bueno, por un lado, obviamente es una herramienta y hay que saber usarla. Acá tenemos un problema, que es que hay una herencia de más de 12 años de déficits, o sea, que es un déficit fiscal en este caso, que el Estado gastaba más que lo que le ingresaba y eso había que financiarlo. Y el financiamiento fue parcialmente tomar deuda, pero en particular desde que Macri, con la deuda que toma en sus primeros años, tiene que dejar de endeudarse porque no le prestan más a partir de de febrero del 18, de 2018. El financiamiento de febrero de 2018 para acá fue sobre todo financiación de emisión monetaria del Banco Central. Entonces uno diría, bueno, está bien tener superávit, está bien tener déficit, depende de lo que necesites. Lo que está claro es que Argentina no podía tener más años de déficit y tener que financiarlo con una emisión monetaria que tenía otras consecuencias, devaluaciones, inflación. Entonces, en ese sentido, Milei toma eso como una prioridad, a lo que es correcto, con lo que coincido, que es llevar, incluso muy rápidamente, tan rápidamente que se vuelve un poco insustentable, ahora hablamos de eso, ese déficit a un equilibrio. Vamos a ver si llega, pero por lo pronto está haciendo un esfuerzo fiscal enorme para reducirlo a un déficit mucho más bajo y logró anunciar que en los primeros 3 meses del año hay un superávit. Ahí hay mucho para desmenuzar, tanto por cómo llega ese superávit en términos de Ujú. cuáles son los gastos que recorta, qué ingresos aumenta, como de la creatividad contable que usó para llegar, porque si no había unas décimas, un cero coma algo que le faltaba, y para eso usó un poco de creatividad contable, y por supuesto el tema de la sustentabilidad de acá en más. Ahí pregunto, Martín, porque hay mucha gente que dice superávit, pero a costa de que a mí me aumentó todo. ¿Por qué no quedamos break-even y veíamos, regulábamos para, aunque sea tener pequeño déficit, achicar el déficit o estar en un break-even, pero no ir a un superávit a costa de todos los aumentos sufridos, ¿no? Y los que vienen, porque cuando uno dice hasta acá llegamos y dice, bueno, este es el máximo sufrimiento, uno puede tolerar, pero cuando ve que siguen aumentando las cosas, como por ejemplo los peajes, ahora estamos viendo aumentos del 200% en peaje, dicen, bueno, ¿hasta cuándo siguen los aumentos? Porque el peaje sí me afecta al bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Porque va a encarecer al transporte que vaya por peaje, a la mercadería y a nosotros mismos. Sí, y te añado que cómo se llegó en el primer trimestre no necesariamente es cómo se va a llegar durante el año. Milei está haciendo un esfuerzo, vos decís, un poco incluso más, porque llega un pequeño superávit, y ¿por qué no dejarlo en equilibrio? Bueno, porque está intentando compensar que en los próximos meses se le va a dificultar mantener este superávit. Ya se le complicó en marzo, como te decía, no hubiera llegado en marzo superávit si no hacía un juego que inventó ahora en la metodología él, por primera vez, el Ministerio de Economía, el Tesoro, anuncia el superávit y dice, anuncia las cuentas y dice, bueno, pero no contamos los pagos de intereses al interior del sector público. Cuando el Tesoro le paga a un organismo que también es público, esta vez no lo contamos. Eso es nuevo, eso es novedoso. Claro, Siempre se contó. es Pero como si vos contás decir, ese pago, no estás ibas a tener abajo, superávit, seguís ibas con a tener un déficit. pequeño déficit. Claro, bueno, Claro. Entonces, fíjate, para llegar tuvieron que hacer ese tipo de maniobras contables y el foco del ajuste, más allá de lo contable y eso que puede ser anecdótico, bueno, y a quién le importa cómo lo contaron, ¿no? Bueno, pero el foco del ajuste es una reducción de gastos que se focaliza hasta acá mucho en las jubilaciones. Más de un tercio de todo lo que se bajaron los gastos es lo que bajaron las jubilaciones. Y eso es un tema, porque obviamente la baja en la jubilación, en lo que paga el Estado, es una baja en lo que puede comprar la persona jubilada con la jubilación, ¿no? como economista El y resto es especialista en obra pymes, pública, Martín, como la obra pública obviamente sí. está recortada, sobre una gran sospecha donde cada argentino le preguntes, te diría que está bien la obra pública sin entender qué es lo que hay detrás de la obra pública. Lo mismo que cuando cortás la pauta, sin entender qué hay detrás de la pauta y que no es solamente un sobre para un periodista. Pero más allá de eso, te quería preguntar, ¿qué otros recortes hubo respecto a los importadores y esto de que
la Argentina no crece hace tanto tiempo. ¿Cómo crece un país? Creo que es el origen de todo, ¿no? Hablamos del PBI. Todo el mundo mira el PBI, hablamos de cuánto cobra un senador, si no debería estar atado al PBI. ¿Cómo crece un país? Para entenderlo desde el llano. Bueno, sí, y bueno, a ver, por supuesto un país debería crecer en un equilibrio entre lo que el Estado impulsa, ¿sí? Lo que el Estado va Ujú. orientando al sector privado a hacer, ¿sí? Porque el sector privado por sí solo, a veces, en términos individuales, puede no tener los incentivos para invertir en una actividad que como sociedad queremos y que a futuro puede ser un gran negocio. Entonces ahí el Estado siempre ha sido en cualquier país que se ha industrializado, digo, que se ha desarrollado, en Estados Unidos hace un par de siglos, pero también Corea del Sur hace un par de décadas. Siempre el Estado tenía un rol muy preponderante como coordinador, no como sustituto del sector privado, ¿sí? Claro. Y ahí es donde justamente lo que estamos viendo es una retirada del Estado en ese rol y el sector privado preguntándose, y bueno, ¿y por dónde salimos de acá? Mientras tanto, y enlazando con lo del superávit, uno de los problemas para la sustentabilidad de este pequeño superávit que fue logrando Milei en los primeros 3 meses es la contracción económica que estamos viviendo. Y es lógico, porque de la mano de la caída de las jubilaciones, ¿no? Que pueden comprar cada vez menos, también hay menos pago de planes sociales en términos reales y menos salarios. Recién ahora algunos sectores están logrando negociar paritarias que le empatan a la inflación. Todo eso es menor consumo, que empeora si uno mira que empiezan los despidos. Venimos viendo en las pymes, en las cámaras pyme con las que trabajamos desde Épica Consultores, muchísimos anuncios, los prolegómenos de una crisis que en Argentina ya conocemos, cuando empiezan las vacaciones anticipadas, las paradas técnicas anticipadas, la reducción de horas extra, el recorte de un turno de producción, todo eso te anuncia que si la cosa sigue así, empiezan los despidos y empieza a aumentar Bueno, la desocupación. es un De eso punto, todavía no hay datos, pero es lo que se viene. es la consecuencia. Ahora te lo pregunto como economista, Javier Milei es economista, una cosa es consecuencia de la otra. ¿Existe una posibilidad de que muchos no la vemos, de que la pyme vaya hacia una capacidad instalada del 30%, pero luego resurja? ¿O una vez que tocas 30-40% de tu capacidad instalada, sí o sí tienen que venir los despidos y sí o sí es difícil que vuelva a emerger esa empresa? Y las empresas siempre quieren aguantar, porque no les sirve despedir gente si ven que en un par de meses van a necesitar producir más y entonces necesitarán esa gente. El tema es que hoy no está ese horizonte de recuperación. El gobierno puede hablar de una recuperación en B corta, ¿no? Todo lo que quiera. Una recuperación en B corta implica que caes rápido, pero recuperas igual de rápido. Sube la misma pendiente, ¿no? La pata que sube. Bueno, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque el consumo va a seguir amesetado en niveles bajos, no solo porque no hay por qué pensar en que se recupere mucho el salario o las jubilaciones. Fíjate que el gobierno quiere indexar las jubilaciones a este nivel, no recuperando, y además porque se viene una ola de aumento del desempleo, que por más que empiece leve y después, en todo caso, veremos cuánto se profundiza, eso va a impactar en que las familias consuman menos. Claro. Tampoco hay una ola de inversiones, no hay aumento del gasto público en ciernes, no hay razón para pensar que las exportaciones vayan a volar, más allá de la relación de la cosecha. Entonces, uno mira eso y dice, ¿y por qué la pyme creería que a futuro va a vender Va a más estar más, claro. que lo que vende hoy? Porque, o sea, que la recuperación va a ser tan rápida. Y ahí entonces es donde todo esto se encadena para pensar que esta recesión que estamos viviendo llegó para quedarse y con un rebote leve. Y acá está claro una cosa, hay una economía yendo a dos velocidades, porque hay algunos sectores que sí están creciendo mucho, que ya venían creciendo mucho incluso el año pasado, o sea que tampoco es cuestión de que este gobierno se pueda cantar ¿no? Llevar ningún tipo de laurel por esto. El sector minero, el sector hidrocarburífero y esta recuperación agroalimentaria por la cosecha, bueno, esos son sectores que sí siguen creciendo. El tema es la parte de la economía que se orienta más al mercado interno, Hay, a venderla a las familias argentinas. claro, bueno, ahí te pregunto, porque en el discurso presidencial se plantea que luego de tener superávit va a ser devuelto en impuestos. La gran pregunta es, ¿en qué impuestos? ¿Es una baja del IVA para todos o si baja
la carga impositiva a las empresas, esto puede llegar a favorecer, y si no sería un efecto derrame, algo que es muy discutido, ¿no? Algunos dicen que es bueno, otros dicen que no es tan bueno porque el tiempo que espera el de abajo a veces no es el tiempo que necesita. ¿Cómo ves esa situación? Hay dos cosas. Por un lado, el primer impuesto que si alguna vez llegan a eliminar alguno, porque hasta acá han aumentado los impuestos, ¿no? Sí, Pero si llegan a eliminar alguno, seguramente el primero sea el impuesto país. ¿Por qué? Porque hace a la unificación del mercado cambiario. Mientras vos tengas que para algunas operaciones con moneda extranjera tenés que cobrarles un impuesto extra, el impuesto país, no existe un mercado unificado en términos efectivos reales. claro, pero pará, te Eh, devuelvo el pero hay impuesto una segunda cuestión. que se ubicó en quinto puesto de recaudación en la Argentina y con la cual estás negociando de alguna manera con las provincias. Vos le vas a dar algo que termina siendo poco efectivo en pocos meses. Sí, que encarece las importaciones de insumos para la producción nacional, por ejemplo. Ahí la segunda cuestión es, por más que vos reduzcas impuestos y digas, che, bueno, te abaraté algún costo, ¿no? Algún costo de importar insumos. Volvemos a lo mismo. ¿Y a quién le vende la pyme o la empresa argentina? A la grande le pasa lo mismo, ¿no? ¿A quién le vende si el mercado interno sigue deprimido y no hay una política de Estado para ganar con mercado extranjero, ¿no? Recordemos que ganar mercado es algo que generalmente el sector privado hace en conjunción, coordinadamente con el Estado, y hay un montón de ejemplos a nivel mundial, desde el vino chileno, digo, a lo que quieran. Hasta incluso, bueno, hay ejemplos en Argentina muy interesantes. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿A quién le va a vender esa empresa lo que produzca más? Aunque le haya sacado un impuesto, ¿no? El impuesto país a las Claro. importaciones de insumos, por decir algo. Si no hay una perspectiva, una expectativa de venta, esa empresa no va a decidir producir más solo porque le bajaste algún tipo de costo un poco. Que para alguna empresa eso es ínfimo en su estructura de costos. Entonces volvemos, necesitamos no solo hacer algo, a ver, hay un montón para hacer en términos de reforma impositiva, simplificar, abaratar costos, hay que hacerlo, pero sobre todo también necesitamos pensar, bueno, ¿y por dónde viene el crecimiento económico futuro para que haya más empleo y mejores salarios para las familias, para que haya más ventas, e incluso una posibilidad de ganar escala y empezar a exportar y ganar productividad para las empresas argentinas, que muchas están en condiciones de exportar y la macro no las deja? Bueno, esas empresas, la macro, ¿cómo se va a arreglar si no tiene ventas en el mercado interno? Claro, bueno, ¿No? el otro día En ¿cómo salimos de esta crisis? Es una pregunta muy difícil. hablábamos con Damián Dipache que nos decía un gobierno preocupado por la macro, pero con poca sensibilidad en la micro. Y el punto es, si no tenés poder adquisitivo, ¿cómo se recuperan las ventas? Porque muchos creen que la inflación está bajando por una cuestión económica y está bajando por una cuestión de recesión, la gente no está pudiendo comprar. Vos vas a cualquier local y te das cuenta. Para cerrar, ¿te preocupa ya haber visto este escenario en algunos años anteriores? 2016, por ejemplo. Sí, a ver, sobre lo de la inflación, te añado que todavía no sabemos realmente si está bajando. A ver, vos me vas a decir, del 25,5% de diciembre, obvio que está bajando. Y sí, pero eso ya lo sabíamos, era medio Claro. obvio que nos iba a quedar en ese nivel altísimo. La pregunta es, ¿va a seguir bajando? ¿Hasta dónde? ¿Dónde tiene un límite? ¿Dónde la inercia inflacionaria o los aumentos que vienen pateando? Porque hay decisiones difíciles que así como las pateó Massa, las está pateando Claro. Milei. Por ejemplo, aumentar las tarifas de luz, de gas, que va a venir ahora en los próximos meses, empezó a llegar ya, en verdad. Depende, hay pymes que están pagando mucho más ya de energía eléctrica, pero estamos en estos meses donde va a pegar esto. Y ahí hay que ver qué decisión se toma y cómo eso impacta de vuelta en consumo. Claro. Bueno, sí, esta historia ya la hemos visto, vos me decías 2016. En verdad, acá la pregunta es, ¿cómo, si aprendemos algo? Porque estamos yendo un poco a una versión extrema de un recetario que ya hemos probado en el pasado, Sí. y esto de decir, bueno, no emitimos más, no financiamos más el tesoro, esto ya lo hicimos. Y Bueno, falló justamente porque no se nos ocurrió compensar eso, que es una política necesaria, ¿eh? No podemos seguir viviendo de un déficit, con un déficit abultado, sostenido, no podemos seguir viviendo de una emisión monetaria que nos hacía mal, nos venía haciendo muy mal como país. Tampoco podemos vivir con cepo, algo que viene dañando a las pymes y a las empresas argentinas hace mucho, pero a eso solo no alcanza. Y si tenemos
vamos a decirlo así, un gobierno que por ideología es miope, no ve lo que justamente hace falta para salir de la crisis, lo que va a pasar es que vamos a haber ajustado un montón de variables y seguiremos en crisis. Sin duda. Martín, te voy a pedir para la próxima que tratemos de analizar cuánto era la rentabilidad de una pyme hace un año y cuánto es hoy. Con las condiciones que tiene hoy, con la cantidad de ventas de hoy, con la compra de insumos, tratemos de hacer una radiografía de una pyme, ustedes que están sobre las compañías y que te están mostrando cuál es el malestar, porque cuando la economía, la parte financiera está bien, no siempre la pyme o la persona de a pie está de la misma manera. ¿Te parece? Encantado, pero mira, te anticipo, imagínate que con una caída interanual del 30% en las ventas, en algunos sectores, tenés un 30% menos de ingresos, en términos reales, seguro. Y ahí Eh, tenés, ese si alguien cree que que una empresa tenía 30% de margen de ganancia, y bueno, Ahí ahí es es donde donde se equivoca. se Bueno, complicó, y entonces la que tenía algún margen de ganancia ahora tiene un buen margen de pérdida. vamos a intentar hacerlo con tipo de cambio, con lo que compraba, para alguna otra salida en Canales. Un placer, Martín, como siempre. Hasta la próxima, Un Santiago. gran abrazo. Martín.